Cuando la tarde languidece, renace en la sombra. ¡Váyanse al carajo! Que todos los ciudadanos de este país Hace poco llegué a la conclusión de que dejé casi más en Venezuela que en Cuba. Porque en Venezuela viví un periodo muy importante de mi vida. En Cuba igual, bueno, toda la infancia, toda la formación. Pero en Venezuela fue un lugar donde me realicé tanto en todo lo que quise, que fue muy difícil. Fue casi más difícil irme de Venezuela que de Cuba. Entonces le dije a esto se está poniendo feo y no vamos a repetir lo de Cuba otra vez, porque realmente no había persecución, pero sí había, como te digamos, cierto hostigamiento raro. En Venezuela dejé los amigos, dejé la comida, dejé el trabajo, de mis trabajos, hacía muchas cosas, todo lo que quería hacer. Venezuela era un país que tenía muchos problemas y tenía muchos errores, pero son los problemas y los errores que tiene cualquier país en el mundo, ¿no? Y lloré cuando salí de Venezuela, mucho. Y bueno, y cuando empezó todo este cambio que hubo en el país, yo aguanté, o sea, yo creí o pensé que podía haber un poco de sentido común, que no se iba a repetir lo que yo había vivido en Cuba. Y lo que más dolor me produce es que dejé el país en unas condiciones terribles, con una plaga terrible. Llegó un momento y dijo, papá, yo me voy a este país. Me voy por los Estados Unidos porque si no voy a vivir en mi país como yo quiero, si vinimos para acá con una esperanza que no se va a cumplir ahora porque cambió el sistema, yo me voy para allá, para otro país. Y lloré lloré mucho desde que lo decidí. De hecho, lo decidí y estuve mucho tiempo para irme. Porque no estoy hablando acá de que la economía vaya mal, no estoy hablando no estoy hablando de los problemas, que falta el papel toalé, porque yo creo que eso es un pequeñísimo problema. O sea, decidí que me iba y no arrancaba y no arrancaba. Y tenía un amigo que me decía, pero ya hiciste, no, ya recogí los libros, ya los voy a mandar. Pero ya los pusiste en las cajas. Bueno, no, los tengo seleccionados, pero los pusiste en las cajas. Sí, ya tengo las cajas. Y al poco tiempo me decía, pero ya las mandaste. No las he mandado, pero mándalas. O sea, estuve 2 años, año y medio desde que decidí y empecé a mudarme, es decir, a recoger mi patrimonio personal. Hasta que me fui estuve año y medio. Y sí, y lloré mucho. El problema es cómo cambia la gente. El problema es cómo la gente se envilece en nombre de un ideal que al final resulta que favorece solamente a unos cuantos y no favorece a todo el país. No, yo no, porque eso es igual que los comités de defensa de Cuba y eso es para chivatería y yo no quiero. Bueno, pues se puso a orar y me dijo a mí, ya yo sé por qué, a poquito, como la semana, parece que ella lo dijo allí, lo que yo le había dicho que no. Y ella vino y me dijo, sentadita así en mi casa, y dice, pues mira, ya yo sé por qué ustedes los cubanos se van de Cuba, porque son vendepatrias. Cuando yo vi cómo empezó a cambiar la gente, eso fue lo que más me dolió. No me dolió que faltara papel toalé, porque les cuento que pasé 32 años de mi vida en Cuba sin papel toalé, así que eso no es un parámetro para mí. Pero el parámetro es, primero, cuando el país se empezó a vaciar, cuando la gente que yo quería se empezó a ir, cuando empecé a vivir la diáspora por segunda vez. Y uno empezó a irse para España y aquí empezó los descendientes de europeos empezaron a buscar sus nacionalidades para recuperar Se empezó a ir, todo el mundo, la gente se empezó a ir. Y el mundo que uno se hace
se empieza a quebrar por segunda vez. Entonces uno dice, bueno, ¿qué? Yo aguanto, uno aguanta, ¿no? Porque la capacidad del ser humano de recomponerse, de reinventarse es infinita. Conozco gente que ha pasado por mucho peor que esto, por guerras, por campos de concentración y sobrevivieron, así que uno sobrevive. Pero cuando el mundo se te rompe por segunda vez y tienes que terminar en una ciudad que, con todo el respeto, no me siento identificado con ella, le agradezco enormemente, y hasta el día que me muera le estaré agradecido a esta ciudad por permitirme levantarme en ella, pero no tiene lo que tuvo Caracas. Cuando el amor llega aquí de esa manera, uno no se da ni cuenta Esa de la de Simón. del horario, ni fecha, ni calendario, más o menos, no recuerdo. Yo para las letras soy fatal. Y sueño con Cuba libre, y sueño con Venezuela libre, y sé que vamos a tener una Cuba libre y una Venezuela libre. No tengo dudas. Venezuela, imagínate tú, es un regalo. Para mí fue un regalo, total. Uno de los momentos más felices que tuve antes de venir para acá fue poder tocar cacerola todo lo que me dio la gana, que yo nunca lo había podido hacer en Cuba. En Cuba no se pudo hacer y así lo pudo hacer en Venezuela. Como toqué cacerola en contra de Chávez. Sí. Fui feliz, me gozaba yo, te vas a llevar presa, no, y ya, como gocé, por lo menos yo, coño, aquí lo puedo hacer, que nunca lo había podido hacer en Cuba. Eso en Cuba no se hace, jamás. Eso, yo ahí era feliz cuando yo podía, cuando oigo que hay cacerolazo completo, yo me pongo contenta aquí a la cacerola. Sí, señor. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del poto de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol.